Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 25, mes 10. Jeremías capítulo 48. Desde el versículo 1, primeramente encontramos la profecía sobre Moab, otro enemigo histórico del pueblo de Israel, lo que sigue en línea con el resto de las profecías que se han estado entregando sobre distintos pueblos, donde el Señor está anunciando juicio sobre ellos, pero en algunos casos también misericordia. Sobre Moab, el juicio viene por 4 razones principalmente. Primero, por confiar en sí mismos como pueblo, mostrando jactancia y orgullo. Segundo, su falta de humildad delante de él. Tercero, que se burlaron de Israel en vez de tener compasión respecto del pueblo del Señor. Y cuarto, su idolatría, por la cual ofrecieron sacrificios en los lugares altos y quemaron incienso a sus dioses. Destaca nuevamente el nombre de Jehová de los ejércitos por el énfasis de juicio a sus enemigos, y se anuncia que Moab sería exterminada como nación. En el versículo 47, a pesar de esto, él promete que retornarán los cautivos de Moab, es decir, promete una misericordia en lo postrero de los tiempos, lo cual apunta a la salvación que llegaría a los gentiles una vez que se consumara el nuevo pacto en Jesucristo. Capítulo 49. Desde el versículo 1 se decreta profecía sobre Amón. Las principales causas del juicio de Dios sobre esta nación son el hecho de que usurpó territorio que pertenecía a Israel, la idolatría, principalmente hacia el dios falso Milcom, así como su orgullo y confianza en las riquezas. Se anuncia que Israel recuperaría sus tierras, y de manera sorprendente también se promete una restauración futura a este pueblo de Amón. Recordando aquí que Moab y Amón, los dos pueblos referidos recientemente en estos pasajes, descendían de Lot y sus hijas. Desde el versículo 7 se decreta juicio contra Edom. Sufrirían una invasión tal que no quedaría nada que rescatar. El Señor decreta así el exterminio de esta nación, declarando que Él es soberano, no solo sobre Israel, sino sobre todos los pueblos. Dice, ¿quién es semejante a mí y quién me emplazará? ¿Quién será aquel pastor que me podrá resistir? Versículo 19. Esto porque el Señor es quien estaba detrás de todos estos movimientos y alzamientos de pueblos, pues ejecutaba un juicio temporal sobre las naciones de aquella época que anticipaba el juicio final sobre todas las naciones impías, lo que ocurrirá en la segunda venida de Cristo. Nadie puede resistir la soberanía de Dios y el cumplimiento de sus propósitos. En conclusión, estas profecías nos demuestran en primer lugar que Dios es soberano sobre todas las naciones y también que en esa soberanía, según su perfecta voluntad, de unos decide tener misericordia y de otros decide que están destinados únicamente al juicio. Por otro lado, vemos que todas las naciones en algún momento tendrán que reconocer el señorío de Dios como rey sobre ellas, porque en lo postrero de los tiempos el Señor revelará que Él reina de manera definitiva y derrotará a sus enemigos. Salmo 95. En este salmo vemos un hermoso cántico de alabanza que nos llama a cantar alegres al Señor. Esa alegría debe estar en nosotros, porque el Señor es glorioso, digno de toda alabanza y porque Él nos ha salvado. No podemos presentarnos con una actitud de amargura o queja, sino de gozo. Desde el versículo 1 el salmista nos invita a alabar al Señor, quien es roca de nuestra salvación y ante quien debemos venir con acción de gracias y aclamación. El fundamento de esto es que el Señor es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Versículo 3. Vemos un patrón constante en los salmos respecto a la alabanza a Dios. Se le alaba por quien Él es decir, recordando sus atributos. Dice que Él es grande y es Rey, pero también por sus obras, destacando su poderío sobre la creación y la salvación que derrama sobre su pueblo. Desde el versículo 4 destaca el dominio de Dios sobre todo lo creado, no solo en cuanto a su poder y control sobre estas cosas, sino que también su propiedad sobre ellas. Algo que siempre debemos recordar es que todas las cosas pertenecen a nuestro Dios. Desde el versículo 6 declara nuestra necesidad de postrarnos ante el Señor como su pueblo. En ese sentido, el versículo 7 nos dice algo muy importante. Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Aquí se muestra a Dios como nuestro Rey, pero también como nuestro pastor y nosotros como sus ovejas. Este pasaje está vinculado con Juan capítulo 10, cuando Jesús se presenta como el buen pastor. Y una de las características de las ovejas es que oyen su voz, mientras que acá dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Versículos 7 y 8. A propósito de esto, hace referencia a 2 episodios que se relatan en el libro de Números, que fueron rebeliones en las que el pueblo tentó a Dios. Dice en el versículo 10, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Es decir, un pueblo que no se decidía a seguir al Señor. Debemos tener mucho cuidado con esto, porque quienes tengan esta disposición en su corazón, no entrarán en el reposo del Señor ni en su gloria. El hecho de no decidirse a seguir a Cristo es no seguirlo. No es posible quedarse en el umbral de esa puerta estrecha y mirar hacia dentro de ese camino angosto, pero sin decidirse a transitarlo, permaneciendo allí en el umbral toda la vida. Ese pueblo que divaga de corazón está condenado, no ha sido salvado, aunque esté en el umbral de la puerta mirando ese camino. Si no ha puesto ya su pie y no ha avanzado para andar en ese camino, no ha conocido al Señor y por tanto no entrará en su reposo. Una característica esencial de los discípulos es que reaccionan a la palabra obedeciendo. El discípulo no endurece su corazón, sino que lo dispone a la obediencia para conocer a Dios. Esa es la única alternativa posible para el discípulo, por tanto debe ser también así para nosotros. Salmo 96, desde el versículo
versículo 1, nos invita a cantar al Señor con alegría sabiendo quién es Él, grandioso en poder, majestad y gloria. Dice en el versículo 4, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Él está sobre todos los dioses, sabiendo que si algo más se declara Dios, es falso, ya que todos los dioses de los pueblos son ídolos, dice el versículo 5, y como tales nada pueden hacer, son completamente inútiles e impotentes. Pero Jehová hizo los cielos. Él es el creador de todas las cosas, por tanto a Él debemos dar gloria. También nos habla de nuestra ofrenda hacia el Señor, que envuelve todo lo que somos y lo que tenemos. Debemos darle gloria, la honra debida a su nombre, traer ofrendas y venir a sus atrios, es decir, a su templo, tener comunión con su pueblo. Debemos adorar al Señor en la hermosura de la santidad y temer a Él. Eso nos habla de cómo el Señor ve la santidad y la consagración en sus hijos, como algo hermoso, que resulta agradable ante su presencia, y es la forma en que el Señor quiere ser honrado. Todas estas cosas deben llamar la atención acerca de en qué consiste la verdadera adoración y la verdadera consagración, porque además de todo esto, debemos proclamar su nombre, evangelizar y decir entre las naciones, Jehová reina, presentando al Señor como el creador de todo, quien gobierna y juzga a los pueblos. Por tanto, tenemos aquí condensado un retrato de la verdadera adoración y la verdadera misión del pueblo de Dios en la tierra, y al hablar de las naciones nos muestra que el Señor siempre quiso salvar a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos. Desde el versículo 11, finalmente, nos habla de la soberanía y el poder de Dios sobre la creación y sobre los pueblos. El Señor vendrá a juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Versículo 13. Esto implica que Él está sobre todo gobierno y potestad humana. Él está sobre todo y no importa que los gobiernos tengan sus leyes, que levanten sus manos con blasfemia hacia el cielo, el Señor los juzgará y lo hará con su palabra, aunque ellos hayan hecho todo lo posible por desconocerla. Será su palabra la que prevalecerá, porque el cielo y la tierra pueden pasar, pero su palabra no pasará. En esto debemos recordar lo que dice la Escritura, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Juan 5, 22 al 23. Toda esta justicia y verdad con la que el Señor gobierna y juzga descansa en la perfección de Jesucristo, quien es nuestro Salvador, y ese debe ser nuestro consuelo y esperanza. Proverbios capítulo 26, versículo 9. Continúa la sección que trata sobre los necios. Los borrachos se clavan espinas en sus manos producto de que no tienen dominio de sus movimientos ni están atentos a las circunstancias. De esta forma se trata de un hecho patético y penoso. Así es el proverbio en la boca de los necios, pues lo que dicen no se corresponde con la manera en que viven. Versículo 10. Habla de la ruina que trae el encargar a los necios alguna labor o asunto. En este caso, contratar a necios para un trabajo. Quien hace tal cosa no solo se daña a sí mismo, sino que provoca daño a otros. Versículo 11. También vemos la persistencia de la necedad. El necio vuelve a su necedad tal como el perro vuelve a su vómito, algo que realmente demuestra un corazón en tinieblas. Como contrapartida, el sabio aprenderá de sus errores y procurará no cometerlos nuevamente. Versículo 12. No debemos ser sabios en nuestra propia opinión, es decir, no creamos que sabemos todas las cosas, ni tomemos nuestro propio criterio como el parámetro, sino que encomendémonos primeramente a la palabra del Señor, pero también aceptemos consejo y reprensión de parte de otros. Tengamos cuidado con estar en una posición de soberbia en la cual no se aceptan consejos, reprensiones ni exhortaciones. Segunda a Timoteo capítulo 4. Desde el versículo 1 encontramos la conclusión de la carta, en que se hace un encargo muy solemne a Timoteo, y esta comisión se le da delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Es un encargo con un encabezado tremendamente solemne y que debe ser tomado muy en serio por Timoteo. ¿Qué es lo que le encarga el apóstol cuando ya estaba a punto de morir? Que predique la palabra. Ese es el encargo fundamental que él recibe. Si algo podía quedar a Timoteo como legado y como mensaje final de parte de Pablo, es que debía predicar la palabra e instar a tiempo y fuera de tiempo, redarguyendo, reprendiendo, exhortando, con toda paciencia y doctrina. Desde el versículo 3, esto debía hacerlo a pesar de que vendría un tiempo en que no sufrirían la sana doctrina, porque las personas realmente no soportarían la verdad, sino que buscarían a quienes le digan lo que ellas quieren escuchar y tendrían comezón de oír, lo que iba a fomentar que existan muchos falsos maestros, porque ellos dirían lo que estas personas quieren que sea dicho, conforme a sus propias concupiscencias, es decir, conforme a sus malos deseos. Ellos iban a buscar personas que les promuevan y les fomenten esos deseos desordenados. Se van a apartar de la verdad y volverán las fábulas. Pero Timoteo debía ser sobrio en todo esto, es decir, debía tener dominio propio, soportar las aflicciones, hacer obra de evangelista y cumplir su ministerio, lo que resume así la carta. En esta epístola vimos un contraste constante entre lo que hacían estos malos obreros, estos falsos creyentes y maestros fraudulentos, y lo que Timoteo debía hacer. Siempre él debía seguir ese camino más excelente que está trazado por el Evangelio,
y por el carácter de Cristo que se debe ver impreso en la vida de un ministro que predica la palabra. Desde el versículo 6, el apóstol se está despidiendo. Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Esto es maravilloso porque no es que solamente el apóstol Pablo, por tener ese llamado especial, tuviera esta corona, sino que a todos los que aman su venida les será dada. Por tanto, esa debe ser nuestra actitud también. Debemos buscar lo mismo que buscaba el apóstol, terminar esta carrera siendo fiel, siendo íntegro y habiendo guardado la fe. Desde el versículo 9, finalmente, en estos últimos pasajes de la carta, encontramos la terrible apostasía de Demas, quien en otras cartas como Colosenses y Filemón se define como un colaborador en el Evangelio. Pero acá dice: Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Versículo 10. Él dejó la fe, se fue al mundo, pese a haber estado trabajando estrechamente con el apóstol y a aparecer incluso en otras dos cartas. El Señor nos libre de esto. El mismo apóstol, a pesar de tener este ministerio de parte del Señor, fue engañado por este aparente creyente, siendo que no era un verdadero discípulo de Cristo. Otros también le dejaron, pero no por amor a este mundo, sino porque debían cumplir ministerio en otro lugar, como Crescente y Tito, y solo Lucas estaba con él. Tanto como aparece aquí la apostasía de Demas, aparece la restauración de Juan Marco, quien en otro momento fue desechado por el apóstol ya que volvió atrás, pero acá dice que Timoteo debía llevarlo con él porque es útil para el ministerio, y así es maravilloso ver cómo podemos ser restaurados una vez que hemos caído. Desde el versículo 13 también llama la atención que a pesar de estar en distintas persecuciones y dificultades, de encontrarse en la cárcel y de estar siendo asediado por personas como Alejandro el Calderero, el apóstol estaba preocupado de seguir leyendo la Escritura. Por eso le pide a Timoteo que lleve los libros y mayormente los pergaminos, que era donde estaba consignada la Escritura. Ellos no tenían un único libro como el que tenemos actualmente y al que llamamos Biblia en su integridad, sino que tenían los pergaminos en donde se encontraban los distintos libros que componen nuestra escritura. No importa cuáles sean nuestras circunstancias, incluso con mayor razón si ya estamos prontos a la muerte, nunca perdamos el aprecio y la necesidad de alimentarnos de la escritura. Desde el versículo 16, es triste que en su primera defensa judicial nadie estuvo a su lado. Todos le dejaron solo en el momento más difícil, en el que más se requiere apoyo, como en un juicio. Él estuvo solo tal como Cristo lo estuvo. Esto nos debe llevar a ver el ministerio de la vida cristiana no como algo que necesariamente va a ser como lo esperamos o donde vamos a contar siempre con el apoyo de muchas personas, sino que consideremos el mismo ejemplo de Cristo, que fue abandonado por sus discípulos, y el apóstol también lo fue, pero él no está amargado. Es importante destacar que él no se tomó esto como algo personal, ni se consideró una víctima, sino que dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Versículo 17. Y además, a pesar de que se encontraba en la cárcel, que estaba en persecución y aflicción, de que había sido desamparado y abandonado por los propios cristianos, él seguía encontrando su esperanza, su gozo y su fe en el Señor Jesucristo. En el versículo 18 termina con una hermosa declaración de fe: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la última declaración de que se tiene registro en cuanto a la doctrina del apóstol Pablo. Los demás son saludos y peticiones personales, pero vemos que así termina la última carta conocida del apóstol. Sigamos su ejemplo de fe y perseverancia hasta el fin, sabiendo que el Señor es quien nos sostiene y Él debe ser nuestra motivación para todo lo que hagamos en nuestra vida y ministerio.